Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidente. Bueno, en el espíritu de lo que marcaba el diputado preopinante, ¿no? Me parece importante que nosotros podamos tener una mirada profunda sobre el sistema previsional en la Argentina, que más allá de como él denominó dedo acusador, a mí me parece que es importante plantear que, ayer lo decían los funcionarios de ANSES, las fórmulas no se discuten en el vacío, se discuten en el marco de políticas económicas. Y las políticas económicas también se van discutiendo en el marco de proyectos de país. Cuando planteamos algunas diferencias políticas en cada uno de los debates parlamentarios, también estamos discutiendo modelo de país. Y no hay que hacer ver cada diferencia que tengamos en términos políticos como una cuestión de acusación, sino de tratar de bucear en las situaciones profundas que permiten identificar en cada momento histórico los posicionamientos que van teniendo los distintos espacios políticos. Yo, en sentido contrario de lo que vienen planteando algunos diputados, yo creo que hay pocos temas más discutidos en la Argentina que la cuestión previsional. Podemos elegir en qué lugar nos paramos para establecer la línea histórica, ¿no? Recién el diputado preopinante recordaba la situación de 1994, ¿no? Yo en aquel momento tenía 19 años, era preceptor en un colegio salesiano de la ciudad de Rosario y la padecí toda esa situación. Y estaba arrancando la vida laboral activa. Había terminado sexto año, había entrado de preceptor y desde ese lugar en aquel momento recuerdo las manifestaciones que habíamos hecho inclusive en contra de esa ley. Pero si venimos un poquito más acá, y me parece que vale la pena la reflexión, nosotros no podemos dejar de recordar también otro mojón en el debate sobre las cuestiones previsionales, que fue la mitad de julio del año 2001, en el marco de la ley de déficit cero, usted recordará, presidente, llevaron a un recorte del 13% de las jubilaciones. Recorte muy complicado porque además vino envuelto en una serie de paquetes de políticas económicas que terminaron en los que hace días conmemoramos, que fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Cuando uno continúa la línea histórica, se encuentra también con un debate rico que se dio en el ámbito parlamentario, que fue en el año 2005, que fue la primera ley de inclusión previsional. La ley que en aquel momento se llamó de moratoria previsional prácticamente, y que era el resultado de un diagnóstico de la realidad que nuestro gobierno, que en aquel momento estaba el presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete era el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos habíamos encontrado con una situación lamentable en el 25 de mayo del 2003, con casi el 57% de pobres, con la mitad de ellos efectivamente en situación de indigencia, con el 50% de los trabajadores en situación de precarización absoluta y solamente con el 60% de los adultos mayores que estaban incluidos en el sistema previsional. Desde ese lugar y con esa primera política de inclusión previsional caminamos hasta mitad del 2008, donde empezamos a dar este debate acerca de la fórmula previsional. Pero antes, y tomando nuevamente lo que recién decía el diputado preopinante, nosotros en febrero del 2007 se dio otro debate importante sobre el sistema previsional, que fue lo que se llamó la libre opción jubilatoria. Porque lo que había nacido en el 94, potenciado con la crisis de 2001 y 2002, había llevado a que el Estado argentino tenía que subsidiar al sistema de FJP para que se haga cargo de las jubilaciones. Y los que más padecían esa situación
eran las jubilaciones más bajas. Entonces estábamos complicados en ese momento y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no avanzamos en la posibilidad de, en un país que estaba recuperando los caminos de recuperación económica y de generación de empleo, ¿por qué no damos la posibilidad que aquellos que están en el régimen de FJP puedan volver al sistema público de reparto, pero que vuelvan también con los recursos generados en ese momento, lo cual permitía incrementar los recursos con que contaba el sistema de reparto? Insisto, fuimos a mitad del 2008 con ese debate, con el debate de la fórmula. Ahí ya estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación. En ese momento el jefe de gabinete era nuestro actual presidente de la Cámara, Sergio Massa. Y el director ejecutivo del ANSES era nuestro compañero Amado Boudou. Y avanzamos en una fórmula muy debatida, que tampoco había nacido un repollo, sino que también tenía que ver con el fallo Badaro y la posibilidad que nosotros le demos previsibilidad a la movilidad de los saberes previsionales, en función de que desde el arranque del gobierno de Néstor Kirchner nosotros habíamos tenido que aumentar por decreto las jubilaciones, que hasta mitad del 2008 ya se habían incrementado en las mínimas en un 360%. Entre el momento de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y el momento en que nosotros, ya con Cristina, a mitad del 2008, debatimos la movilidad de los saberes previsionales, las jubilaciones mínimas habían aumentado un 360%. Y la inclusión jubilatoria, por efecto de la ley que antes yo le mencionaba, presidente, había pasado ya del 60 al 93% de cobertura. Y muchas de las cosas que se dijeron acá se debatieron en aquel momento, pero quiero, y ayer lo decía en algún momento de mi breve intervención, creo que tenemos que recordar ese debate del 2008, porque fue un debate muy intenso. Hay que recordar el momento político. Nosotros habíamos tenido de marzo a julio del 2008, el debate alrededor de la resolución 125. Un debate duro en la sociedad argentina. Usted de Entre Ríos, presidente, sabe lo que significó. Yo soy de Santa Fe y sabe cómo cruzó en nuestras sociedades ese debate. Y ya se veía venir en ese momento, y creo que ahí estuvo la perspicacia tanto de la presidenta como de Sergio Massa, como de Amado Boudou, se veía venir la crisis de las hipotecas. Y toda la situación que estalló un poquito más adelante con la caída de Lehman Brothers. Y nosotros dimos señales positivas de intentar resolver lo que nos pedía la justicia, dando debate fuerte sobre esta cuestión. Y les cito algunas cosas. Construimos una fórmula que no se elaboró así porque sí. Me tomo el atrevimiento de citar, presidente. La verdad es que cuando decimos 0,5% de los recursos tributarios tenemos puesta la mirada en el 50% de los recursos tributarios que aportan al sistema previsional. Todos lo sabemos, se dijo ayer, que hace tiempo ya que los recursos del sistema previsional ya no son exclusivamente por aportes y contribuciones, sino que el 100% de los argentinos, estemos en blanco, estemos en negro, estamos aportando al sistema jubilatorio y a la recaudación del sistema jubilatorio cada vez que consumimos. Y cuando decimos 0,5%, está hablando de la fórmula, ¿no?, del aumento general de los salarios, tenemos puesta la mirada en el otro 50% de los aportes y contribuciones que se incluyen dentro del sistema en el proyecto previsional, que aumentan en la medida que lo hace el índice general de salario. Cuando ponemos un límite superior que tiene que ver con la recaudación, estamos aplicando un criterio de responsabilidad fiscal y social, y si quieren, un criterio de responsabilidad primaria y humana para no engañar a nadie, porque nadie va a creer en una fórmula que no tenga un límite relacionado con la recaudación. Estas son reflexiones que hizo nuestro presidente de bloque en aquel momento, el diputado Agustín Rossi, en el cierre del debate de la media sanción de diputados de la Ley de Movilidad Previsional. Y en la previa, la diputada Bertoni, aquí presente, se deberá acordar porque era diputada nacional, se dio un fuerte debate inclusive hacia el interior de nuestro bloque
porque había muchos que planteaban que tenía que ser contemplada en la fórmula solamente el RIPTE y no el índice de evaluación salarial. Inclusive como se termina expresando en la fórmula definitiva, es el resultado de estas miradas que nos dicen, bueno, si tenemos dos índices, tratemos de que aquel que dé más pueda ser el que se contempla a la hora del cálculo. Tuvo diputados importantísimos de nuestro bloque que plantearon esa mirada y que inclusive, algunos lo recordarán, un tiempo después, la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le recordaba a esos diputados que la fórmula tal cual ella había impulsado terminaba dando más que con el cálculo del RIPTE. Por lo tanto, muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy, presidente, ya se han discutido en la Argentina. Como también se discutió en el tiempo del Grupo A, que recordemos que en el tiempo del Grupo A, que así se denominó el bloque legislativo que se conformó en diciembre del 2009, después de que nuestro espacio político perdiera las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en elecciones adelantadas a junio del año 2009. En tiempo del Grupo A, nosotros perdimos una sola votación y fue cuando los sectores opositores impulsaron el 82% móvil. Y en ese debate, que fue un debate muy, pero muy rico también, se dio un debate intenso en la Cámara de Diputados, donde nosotros nos reafirmábamos en la importancia de quedarnos con el sistema de actualización de jubilaciones que teníamos vigente desde mitad del 2008, porque lo que podía generarse a partir del 82% móvil en realidad iba a terminar yendo en contra de las jubilaciones futuras. Y escucho hoy que algunos vuelven a reivindicar el tema del 82% móvil y al mismo tiempo hablan de que nuestra fórmula no contiene la variable inflación. Miren, el 82% móvil se ata sobre la evolución de los salarios de los activos. Por lo tanto, tampoco contiene la variable de la inflación, si vamos a un análisis lineal de todo esto. Por eso es que yo creo que después de eso seguimos ampliando la cobertura previsional. Y en el año 2000, en el tránsito del 2015 al 2016, se empieza a generar lo que después se materializó en la reforma de la fórmula que impulsó el expresidente Macri en su momento. Yo entiendo que es un lugar que le sienta cómodo a algunos recordar la movilización popular y las piedras que pudieron tirar a algunos en ese momento. Me tocó estar también en las calles manifestándome en contra de esa ley, como muchos compañeros y compañeras lo hicieron adentro del recinto. Con mucha hidalguía, con mucha coherencia. Y yo creo que también nosotros tenemos que analizar esa reforma y lo que produjo esa reforma en los ingresos de los jubilados. Por lo tanto, llegamos acá, si somos generosos, y hablamos del año 94, estamos hablando de 26 años de debate, y si lo hacemos del 2001, estamos hablando de 19 años de debate alrededor de los temas previsionales. Por lo tanto, yo creo que hay un tema que se ha discutido y mucho, y que es cierto que siempre falta más, y que estoy convencido de que no va a ser la última vez que vamos a estar discutiendo temas previsionales, porque el mundo permanentemente discute los temas previsionales. Y más aún en una situación donde la evolución del trabajo, y particularmente del trabajo registrado en el mundo, está en debate, en tiempos de industria 4.0, en tiempos donde la nueva revolución industrial de la que se habla está generando modificaciones profundas en el esquema de trabajo en la Argentina. Yo quiero ir cerrando, presidente. Me animé a hacer este repaso porque yo creo que no es que no hay debate, sino que el problema es dónde nos paramos ante cada debate. Y nosotros estamos parados en un lugar cuando impulsamos esta modificación en la fórmula de cálculo de los haberes previsionales, que por lo menos tiene 3 elementos.
Primero, nosotros reivindicamos la fórmula del 2008. La reivindicamos desde el punto de vista conceptual y la reivindicamos en términos prácticos. Porque como bien dijeron ayer, como bien indicó también nuestro compañero Itay Hackman recién, ha demostrado que tiene la capacidad suficiente esa fórmula de recomponer de recomponer jubilaciones por arriba de la inflación, cuando la fórmula del año 2017 ha demostrado exactamente lo contrario. En segundo lugar, nosotros reivindicamos también este cambio en función de lo que venimos haciendo como proyecto político y como política económica desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación. De las decisiones que tomamos en diciembre, en el marco de la solidaridad social y la reactivación productiva, las que tomamos en febrero respecto a los regímenes jubilatorios de privilegio, las que fuimos tomando a lo largo de todo el año de la gestión con los aumentos, la que tomamos desde el PAMI con la cobertura de los medicamentos. Reivindicamos todo ese camino realizado y desde ese lugar y también desde la autoridad que nos da decir que nosotros somos un proyecto político y un gobierno que en el primer año de gestión, en el marco de una pandemia y con el país que recibimos, nosotros vamos a bajar prácticamente en 20 puntos la inflación en el primer año. Cuando otros espacios políticos que recibieron una Argentina mucho más ordenada y que introdujeron cambios profundos en el primer año de gobierno, pasaron en lo que respecta a la inflación del 26,9% en el 2015, medido por el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, al 40% medido por las consultoras amigas de ellos. Entonces nosotros no estamos parados inocentemente en distintos lugares. Y reivindico a lo largo de todo este tiempo, le dije, la fórmula del 2008, lo que estamos haciendo como espacio político, y también hacia dónde queremos ir, porque yo quiero reivindicar el rumbo hacia dónde estamos queriendo ir. Nosotros estamos queriendo ir hacia una Argentina donde la discusión acerca de los precios esté efectivamente subsumida a la posibilidad de regenerar círculos de crecimiento y que ese crecimiento nos permita una movilidad social ascendente a partir del salario y de los ingresos de los argentinos. ¿De qué nos sirve estar discutiendo exclusivamente inflación si nosotros en nuestra política económica no regeneramos posibilidades de progreso de los argentinos y de las argentinas y de movilidad social ascendente? Y para eso necesitamos que la economía se mueva. Para eso necesitamos recuperar puestos de trabajo, que los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, lo explicó Itay hace minutos también respecto a las paritarias, le ganen a la inflación, que podamos recomponer ingresos a partir del consumo de esos argentinos que recompusieron también sus bolsillos alicaídos durante todo este tiempo, y que eso engrose los dos grandes componentes de la fórmula previsional que hoy tenemos. Esto es sencillamente lo que venimos a hacer, presidente. Y en términos políticos, también venimos a cumplir con nuestra militancia, porque muchos de los que estamos acá, después del cambio en la fórmula previsional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, hablamos con millones de argentinos para que esos millones de argentinos se expresen. ¿Se acuerda, presidente, que tiene que ver con una campaña que hicimos del 1.000.000 de firmas contra la reforma previsional? Y pusimos mesas en los lugares, salimos casa por casa a pedir el apoyo porque queríamos recomponer esta fórmula. Y esto es lo que venimos a hacer. Con el mandato del 2008, con ese antecedente, con el antecedente de lo que venimos haciendo y en perspectiva de lo que nosotros queremos hacer y con la coherencia política militante de lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Termino y una última reflexión, presidente. Creo que algunos debates es bueno que cada tanto los recordemos, pero tratemos de irlos saldando. Que hoy sigamos hablando de los argentinos y de las argentinas que se jubilaron sin aportes es una falsedad. En las moratorias previsionales que nosotros tuvimos, y en la inclusión jubilatoria, aproximadamente de los últimos 30 años de la vida activa de esos argentinos que después pudieron ingresar, aproximadamente 13 años en promedio, esos argentinos habían aportado sueldos en blanco y 17 años habían tenido trabajo en negro, por lo tanto,
hacía falta regularizar esa situación por medio de la moratoria. Y se le estableció mecanismo de pago de esas situaciones. O sea, no es gratis. Al mismo tiempo, esos argentinos que pudieron estar desocupados o que pudieron estar trabajando en negro, siguieron contribuyendo cada vez que consumían a que engrosemos la recaudación del sistema previsional argentino a través del componente tributario que tiene esos recursos. Entonces dejemos de decir cosas que son absolutamente injustas y discriminatorias. Con algo más, presidente, el 75% de esa inclusión jubilatoria son mujeres. Y después nos llenamos la boca hablando de situaciones de cuidado. Y después nos llenamos la boca hablando de sororidad. Si queremos efectivamente defender también a las mujeres, que fueron las que principalmente fueron incluidas en esas moratorias previsionales y en esa inclusión jubilatoria, tenemos que defender también esta política previsional. Presidente, creo, quizás se me hizo un poquito largo, le pido 1000 disculpas, pero me parece que nuestro bloque está en el camino correcto, impulsando esta modificación, y esta modificación no es inocua, no es en el vacío, es parte de una política económica y es parte de un proyecto político. Nosotros apoyamos el rumbo político de nuestro presidente de la Nación, de nuestra vicepresidenta de la Nación, apoyamos la política económica de nuestro ministro Martín Guzmán y por eso mañana vamos a firmar este dictamen para llevarlo al recinto. Muchas gracias, presidente.